Vale, vamos a meternos de lleno. La exploración de hoy nos transporta a un escenario de una intensidad que cuesta incluso imaginar. Sí, desde luego. Un mundo sacudido por juicios a escala cósmica, donde el simple sonido de una trompeta puede desatar el caos más absoluto. Hoy analizamos dos de estos cataclismos. Primero, una plaga de langostas que parece, sacada de una pesadilla. Y después, la liberación de un ejército infernal de 200 millones de jinetes. Nada menos. La misión es desentrañar el simbolismo y la narrativa de estas visiones apocalípticas, para entender qué nos revelan sobre el poder, el juicio y la propia naturaleza humana. Fíjate, lo que a mí me parece fascinante aquí es la escalada. No estamos hablando de desastres naturales, por muy graves que fueran. No, claro. Cada evento está cargado con un simbolismo muy, muy específico y está diseñado para ser más aterrador y revelador que el anterior. Es como un crescendo. Exacto. Es un crescendo que va de un tormento que ya es insoportable a una destrucción a una escala masiva. La clave, como siempre en estos textos, va a estar en los detalles, porque es ahí donde reside el verdadero significado. De acuerdo. Pues empecemos por el principio de esta secuencia. Suena la quinta trompeta y una estrella que ha caído del cielo recibe la llave del pozo del abismo. Ajá. Al abrirlo, sale una humareda tan densa que oscurece el sol y el aire. Y de ese humo no sale fuego, sino langostas. Pero claro, no unas langostas cualquiera. Exacto. Y antes de hablar de las langostas, creo que es crucial entender qué es este abismo. Sí, ¿qué es exactamente? No es el infierno en el sentido del castigo final ni el lugar general de los muertos. Los textos lo describen como una especie de prisión para espíritus malignos especialmente peligrosos. Un calabozo subterráneo cerrado con llave. O sea, un lugar de contención. Eso es. Y la figura que lo abre, esa estrella caída, es identificada por muchos analistas como una entidad malévola de altísimo poder, posiblemente el propio Satanás, que recibe un permiso divino para liberar temporalmente estas fuerzas. ¿Un permiso temporal? Sí. Y el humo, por tanto, representa el engaño, la oscuridad moral, esa influencia demoníaca que se extiende por el mundo como si fuera una niebla tóxica. O sea, el humo es el engaño, la oscuridad, y de ahí salen estas criaturas. ¿Y por qué langostas? Y sobre todo, ¿qué significa que su orden sea torturar, pero no matar? Es una crueldad muy específica, muy retorcida, ¿no? Es una crueldad muy calculada. A estas langostas se les da un poder como el de los escorpiones y una orden muy, muy precisa. No dañar la vegetación solo a las personas que no llevan un sello divino de protección. Solo a esas personas. Solo a ellas. Su misión no es aniquilar, es atormentar. Y esa tortura tiene una duración específica de 5 meses. 5 meses. ¿Ese número tiene algún significado especial? Pues sí, curiosamente, coincide con el ciclo de vida de una plaga de langostas real, desde la primavera hasta el final del verano. Ah, mira. Simbólicamente es un periodo de tiempo definido, limitado. Y el dolor que infligen se describe como la picadura de un escorpión, una agonía tan extrema que el texto dice que la gente buscará activamente la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Es que es difícil hasta imaginarlo. Un dolor tan absoluto que la nada te parece una bendición. ¿Da una idea de la escala del sufrimiento que el texto quiere transmitir? Totalmente. Y aquí hay un debate interesante sobre si es un tormento puramente físico o también espiritual. Claro. Algunos intérpretes sugieren que es la angustia del remordimiento, la rabia y la desesperación de alguien que se enfrenta a la justicia divina pero sin arrepentimiento. Sin embargo, no hay por qué descartar el sentido literal. Se describe una agonía tan fuera de toda descripción que la inexistencia se vuelve preferible a la existencia. Es un estado de desesperación total. Y la descripción física de estas criaturas es alucinante. Parece sacada de una película de terror surrealista. Se nos dice que parecían caballos preparados para la batalla. Sí. Pero un momento, acabas de decir que tienen rostro humano y pelo de mujer, pero dientes de león. Es que es una mezcla imposible. ¿Qué sentido tiene combinar todos esos elementos en una sola criatura? Esa es la clave. Cada detalle es un símbolo potente. Que parezcan caballos de guerra indica su naturaleza destructiva y punitiva. Vale. Llevan algo parecido a coronas de oro, que es una parodia de la victoria.
mostrando que cada una de ellas saldrá vencedora en su misión de atormentar. ¿Una victoria perversa? Exacto. Los rostros humanos sugieren que no son simples bestias, sino seres con inteligencia y malicia. El cabello de mujer podría aludir a la seducción o al engaño, y los dientes de león a su ferocidad implacable. Y las corazas de hierro los hacen casi invulnerables. Entonces, lo que tenemos no es una plaga animal, sino un arma psicológica perfectamente diseñada. Cada detalle, el rostro, el pelo, los dientes, está pensado para aterrorizar de una forma muy humana. Es una combinación de poder, inteligencia, ferocidad y seducción. Exacto. Es la personificación de un arma perfecta para causar tormento. Y por si fuera poco, tienen colas con aguijones como los escorpiones, que es donde reside su poder. Y no actúan por su cuenta como un enjambre caótico. Ah, no. Tienen un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Y qué significan esos nombres? Ambos nombres significan destrucción o el destructor. El destructor, sí. Esto los sitúa en oposición directa a la idea de salvación. Son un ejército perfectamente organizado bajo el mando de la destrucción personificada. Y el texto, para dejarnos en tensión, concluye la visión con una advertencia ominosa. Este es solo el primer ay. Quedan dos más. Y si esto es solo el principio, asusta pensar que puede venir después. ¿Cómo se sube la apuesta a partir de aquí? ¿Qué ocurre con la sexta trompeta? Pues el segundo ay no se hace esperar. Suena la sexta trompeta y una voz surge del altar de oro que está delante de Dios. Un lugar importante, supongo. Muy importante. Es un lugar que en el texto se asocia a las oraciones de los justos pidiendo justicia. La orden es muy clara. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El Éufrates. ¿Por qué ahí? ¿Esa ubicación tiene algún significado especial? Muchísimo. El río Éufrates era la frontera oriental histórica del pueblo de Israel. Más allá de ese río estaban los grandes imperios invasores que los habían amenazado y conquistado a lo largo de su historia, como Asiria y Babilonia. Claro, el peligro siempre venía de ahí. Exacto. Por lo tanto, el Éufrates es un símbolo cultural muy potente de amenaza, de invasión, del peligro que viene de fuera. Que estos 4 ángeles estén atados allí sugiere que son entidades malignas y extremadamente peligrosas, restringidas por el poder divino hasta un momento preciso. ¿Un momento preciso? Sí, una hora, día, mes y año determinados. Su liberación no es un accidente, es un evento programado en un calendario cósmico. Una vez liberados, desatan un ejército de caballería. La cifra que se da es de 200 millones. 200 millones. Es un número que casi no se puede ni concebir, parece infinito, y su propósito es mucho más letal que el de las langostas, matar a la tercera parte de la humanidad. Sí, la escala cambia drásticamente del tormento a la aniquilación, y la descripción de este ejército vuelve a ser muy gráfica y simbólica. Los jinetes llevan corazas de colores muy específicos: rojo fuego, azul oscuro como el jacinto y amarillo como el azufre. Fuego, jacinto y azufre. Esos 3 colores evocan las 3 plagas que, según el texto, salen de la boca de sus monturas: fuego, humo y azufre. O sea que las armas principales de este ejército no son las lanzas o las espadas, sino estas 3 plagas que emanan directamente de los caballos. Es una imagen potentísima. Exacto. Y el azufre, en particular, está fuertemente asociado en los textos bíblicos con el juicio divino y lo demoníaco. De hecho, es un componente del lago de fuego. Viendo, los propios caballos no son normales. Tienen cabezas como de leones, un símbolo de poder destructor tremendo, y de sus bocas salen estas 3 plagas que causan la muerte masiva. Y su poder no está solo en sus bocas. Al igual que las langostas, sus colas también son armas. El texto dice que son como serpientes con cabezas, y con ellas también causan daño. Sí. Es la imagen de un arma total que ataca tanto al avanzar como al retirarse. No hay escapatoria. Es una imagen de una fuerza arrolladora e ineludible. Si las langostas representaban un tormento del que no podías huir, este ejército representa una muerte que te alcanza desde todas las direcciones. Claro. Se pasa del tormento individual a la aniquilación en masa. Una tercera parte de la humanidad es una cifra inimaginable. Lo cual nos lleva a la parte, para mí, más impactante de toda esta sección. A ver. Uno pensaría que después de un tormento que hace desear la muerte y de una plaga que elimina a 1/3 de la población mundial, los supervivientes se detendrían a reflexionar
que habría un cambio de paradigma global, ¿no? Aquí llegamos al punto culminante y quizás al más desolador de toda la visión. Después de una plaga de tormento insoportable y de otra que aniquila a 1/3 de la población mundial, la lógica dicta que habría un cambio, un momento de reflexión global. Pero ocurre exactamente lo contrario. El texto es explícito. El resto de la humanidad que no había perecido a causa de estas plagas todavía no se arrepintieron. Es tremendo. Y no solo eso, sino que detalla en qué no se arrepintieron. Siguieron adorando a demonios y a ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que el propio texto define como cosas inútiles, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Sí, y presenta una lista de los pecados que continúan, que actúan como una especie de antimandamientos. Se dividen en 2 categorías. Primero, el pecado contra Dios, la idolatría, que el texto presenta como la raíz de todos los demás males. La raíz de todo, sí. Y segundo, los pecados contra el prójimo. Se mencionan homicidios, hurtos e inmoralidad sexual. Y junto a ellos un cuarto elemento, las artes mágicas o hechicerías. Ese punto de las hechicerías es interesante. Se refiere a magia en el sentido de rituales. Es más específico que eso. El término en el griego original es pharmakeia. Farmaqueia. Sí, de donde viene nuestra palabra farmacia. Estaba directamente relacionado con el uso de drogas, pócimas y sustancias para alterar la conciencia en rituales idolátricos y supersticiosos. Ah, o sea que no es solo una creencia abstracta. No, es una práctica muy concreta. O sea que después de la destrucción más masiva imaginable, la respuesta de los supervivientes no es el arrepentimiento, sino redoblar la apuesta en las mismas prácticas que, según la narrativa del texto, provocaron el juicio. Justo eso. Siguen adorando posas inertes y cometiendo crímenes unos contra otros. Es casi incomprensible. Exacto. Lo que se describe es una humanidad que, a pesar de sufrir un juicio de proporciones inimaginables, se aferra a su propia destrucción. La raíz de todo, según la estructura del texto, es esa idolatría, el volverse hacia cualquier cosa, objetos, poder, uno mismo, antes que hacia Dios. El juicio no consigue su objetivo de provocar un cambio de corazón. Y esa es la verdadera tragedia que se narra aquí. Así que, al final, el horror final no son los monstruos ni las plagas, sino la obstinación. La obstinación, sí. La negativa a cambiar, incluso con la evidencia más abrumadora de que el camino que siguen lleva a la ruina. El verdadero monstruo no son las langostas ni los jinetes, sino la cerrazón del corazón humano. Las plagas son horribles, pero son el escenario. El drama principal es la reacción humana. El texto parece sugerir que la dureza del corazón humano puede ser más resistente que cualquier catástrofe externa. Es un diagnóstico muy sombrío sobre la condición humana cuando se aleja de lo que la narrativa considera su centro moral. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Hemos recorrido un paisaje de un simbolismo muy denso, desde langostas con rostro humano que torturan sin matar, hasta un ejército apocalíptico de 200 millones de jinetes que emerge del Éufrates. Son visiones diseñadas para impactar, para mostrar un mundo donde las consecuencias del mal son tangibles y aterradoras. Si conectamos esto con una idea más amplia, el verdadero centro de la narración no es tanto el castigo en sí, sino la respuesta humana a ese castigo. Claro, la respuesta. Las plagas, por terribles que sean, se presentan como una llamada a la conversión, una advertencia de una dureza extrema. Pero la tragedia final es que esa llamada no es escuchada. No sirve de nada. La humanidad superviviente elige conscientemente seguir por el mismo camino autodestructivo. Lo que nos deja con una pregunta para reflexionar. El texto presenta un escenario extremo donde ni la catástrofe a escala global es suficiente para provocar un cambio de rumbo. Sí, esto nos lleva a plantearnos, más allá del contexto apocalíptico, una cuestión atemporal sobre la condición humana. ¿Qué se necesita realmente para que una sociedad o incluso una persona reconozca que va en la dirección equivocada y decida cambiar?